Buenas tardes. Damos inicio al panel La medición de la calidad de las elecciones en las entidades federativas, a cargo de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, por lo que tengo el agrado de presentarles a las personalidades que les acompañan. Está con nosotros el doctor Jesús Tobar Mendoza, secretario de Relaciones Institucionales. El maestro Lery Rafael Varela Castro, secretario de Coordinación de Eventos Académicos. El maestro Francisco Javier Serrano González, secretario de Estudiantes de Pregrado y Posgrado. Nuestro moderador, el doctor Ernesto Hernández Norzagaray, secretario de Relaciones Internacionales. Pues bien, se da el uso de la voz a nuestro moderador. Muchas gracias. Vamos a empezar este panel sobre la medición de la calidad de las elecciones y las entidades federativas. Antes de ceder el uso de la palabra al doctor Jesús Tobar, que presentará la ponencia de la calidad de la democracia en América Latina y en México, quisiera solo dar unos antecedentes de lo que es este proyecto. Este proyecto se inicia en el año 2009 y es un esfuerzo de convocatoria que se hizo a académicos de los 31 estados y el Distrito Federal, de tal manera que se logró reunir un capital humano de primer orden en materia de los estudios sobre calidad de la democracia. Es un esfuerzo importante y fue presentado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien ha financiado las distintas reuniones en colaboración con instituciones académicas de los estados, de tal forma que se han constituido en todas estas entidades grupos de investigación que tienen como principal objetivo el estudio de la calidad de la democracia y sus distintas dimensiones. Sin mayor preámbulo, quiero ceder el uso de la voz al doctor Jesús Tobar Mendoza, que, repito, nos hablará sobre la calidad de la democracia en América Latina y en México. Daré unos datos rápidos para ampliar la intervención que han dado el Instituto sobre su currículo. Él es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y trabaja como profesor investigador en el Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es coordinador nacional de la Red de Investigación sobre la Calidad de la Democracia y secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Sin otro preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Tobar Mendoza. Bueno, ante todo agradecer a los anfitriones, a la Universidad de Guanajuato, especialmente al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con los cuales la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas ha tenido el honor de firmar un convenio en función de la realización del primer Congreso Internacional de Ciencia Política.
a realizarse en agosto, 26, 27, 28 de agosto, justamente en esta ciudad. Por tanto, agradecer al consejero presidente, consejero Jesús Darío, al secretario general, Eduardo García. Bueno, quisiera comentarles un poco en qué consiste los antecedentes de este proyecto sobre calidad de la democracia en México, una de cuyas dimensiones es la que hemos recopilado información y la cual hacemos extensiva al propio Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El antecedente de la calidad de la democracia en términos del proyecto tiene que ver con medir cómo funcionan las democracias a nivel de América Latina. Entonces, acá el doctor Ernesto Hernández Rosagray les comenta que este proyecto de la medición de la democracia en México empezó a fines del 2009, empezamos a trabajar en 2010, 2011, y ahora ya tenemos un primer resultado sobre la calidad de las elecciones, pero un par de años antes se empezó a trabajar la calidad de democracia en América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo de académicos de 15 países se reunieron justamente en México. Acá empezó la idea original, aunque ya provenía de un proyecto académico del profesor Leonardo Molino, que encabeza este equipo de trabajo, y luego de algunos años de trabajo está terminando este proyecto, lo cual les quiero presentar de manera muy breve. Quizás en otra ocasión lo haré de manera más extensiva, cuáles son los resultados de la calidad de democracia en América Latina. Bien, antes de comentar lo siguiente, usualmente en la ciencia política se ha medido, se ha estudiado dos temas hacia fines de los años 80, ¿qué no es democracia? Entonces se ha luego establecido algunos criterios que se llaman mínimos, criterios procedimentales, y bajo estos criterios, básicamente tres, algunos autores discuten si son dos, que son libertades, que son partidos, que son elecciones competitivas. Se establecía en el mundo qué países eran y qué países no eran democráticos. De ahí surgen incluso algunas instituciones que tienen información que se puede consultar, por ejemplo, en internet. Una de ellas, por ejemplo, es de Economist, de Group of Economists, un grupo de expertos de este diario en inglés, donde establecen cuáles son los países democráticos, cuáles no son los países democráticos y qué puntaje tienen de democracia. Junto con esta institución de Economist hay otras instituciones, incluso ya de América Latina, también de Estados Unidos, que identifican lo que es y lo que no es la democracia y pasan empíricamente a hacer una especie de mapeo mundial para ver cuáles no son la democracia. Posteriormente a este tema de qué es y no es democracia, que va acompañado también de un tema muy conocido en ciencia política, que son las transiciones, cuando una dictadura pasa a ser democracia y viceversa, cuando una democracia se rompe, cae y deviene en una dictadura, viene un tema que es la consolidación democrática. Entonces, la consolidación democrática implica ya no solamente identificar cuáles son y no son, sino de los países democráticos cuáles logran un mayor desarrollo, y a eso se le llama consolidar. Entonces, si antes era blanco y negro, quiénes son y quiénes no son, ahora se introduce un término gris, cuáles son los países de mayor desarrollo democrático. Pero ese término gris también es muy grueso, porque identifican a partir de los criterios de democracias consolidadas a los que son consolidados y a los que no son consolidados, lo cual todavía nos indica un mapa muy, digamos, homogéneo en el mundo. Posteriormente a eso, ya estamos hablando de los años 90, surge este tema de calidad de la democracia. Quiere decir entonces donde ya no solamente identificamos cuáles son, no son, cuáles son consolidados y cuáles no lo son, sino cuáles son los resultados de la democracia para sus ciudadanos. Es decir, cuánto rinde la democracia, para qué nos sirve la democracia. Y esto va a adquirir el término que se llama calidad de la democracia. Vamos a poner como eje ya no solo los procedimientos electorales, como en el primer momento, aunque no los vamos a dejar, son necesarios pero no suficientes, sino vamos a poner como eje de
de este nuevo término calidad-democracia, que ya tiene más o menos un poco más de una década, los resultados de la democracia, ¿no? Cuánto la democracia les sirve, cuánto los ciudadanos pueden mejorar su vida en función de la democracia. Entonces, el primer concepto de calidad proviene curiosamente de un término que se usa en el aspecto industrial, en el aspecto de los productos, que tiene que ver, ustedes habrán escuchado el término calidad total, ¿no? Y de ahí se sacan tres elementos importantes para distinguir como ejes metodológicos, teóricos y metodológicos, cómo vamos a medir la calidad de la democracia. Y eso se basa en tres aspectos: los procedimientos, como dice en la pantalla, ¿no? Avanzamos uno, por favor. Los procedimientos, los contenidos y los resultados. En términos de procedimientos, la idea es que recuperamos los conceptos básicos de la democracia mínima, de la democracia procedimental, que son elecciones, que son competencia plural en términos de existencia de partidos, ¿no? Que es la vigencia de la ley, por ejemplo, ¿no? El hecho de que cumplamos determinadas reglas de juego, ¿no? Ese es el término de procedimientos. Por otro lado, más allá de esos procedimientos, condiciones necesarias pero no suficientes, vemos el otro aspecto que les acabo de mencionar: cuánto la democracia sirve a sus ciudadanos, es decir, qué resultados brinda. Si la democracia permite que la gente viva mejor, tenga mejor educación, tenga mejor salud, tenga mejores condiciones de vida en general, ¿no? Y por otro lado, el otro término es cómo se presenta esta democracia para los ciudadanos, es decir, si los ciudadanos aceptan, confían, legitiman esta democracia. Entonces, esto es un término que sale del inglés, luego lo traducimos de manera defectuosa, que vamos a entender como contenidos, y la variable específica se va a llamar responsiveness. ¿Qué es el responsiveness? Es la capacidad que el gobierno tiene de dar respuestas a las demandas ciudadanas, pero leída a través de que si los ciudadanos sienten que el gobierno tiene esa capacidad de dar respuesta. Entonces vamos a ver que la democracia la vamos a medir, ya la calidad de la democracia, mucho más complejo que solo la democracia, vamos a medir en términos de resultados, contenidos y procedimientos. ¿Cuáles son las 5 dimensiones en términos de calidad de democracia en América Latina que hemos medido? Hemos medido en términos de procedimientos, Estado de Derecho, la siguiente por favor, la rendición, el cumplimiento de la ley. Los que más violan las leyes en términos del análisis de los politólogos son las autoridades, son los que tienen elementos para evadir la ley. Entonces no se mide tanto el nivel también de delincuencia común, sino cuánto las autoridades son las que se ocultan, violan la ley. Por otro lado, tenemos el otro elemento de la parte procedimental que queremos medir: rendición de cuentas electoral. Ahí viene el tema electoral propiamente dicho. La rendición de cuentas interinstitucional, cómo los poderes se controlan entre sí, cómo los poderes se fiscalizan. Por otro lado, tenemos la participación política, cómo los ciudadanos participan en política más allá de lo electoral, ¿no? Participan en asociaciones. La Asociación Mexicana de Ciencias Políticas es una manera de participar en política. Cualquier tipo de organización, club, es una forma. Hay participaciones no convencionales, marchas, protestas, también se mide eso. Y otro elemento fundamental es la competencia, no solamente de los partidos, sino la competencia que se da al interior de los partidos y al interior de las asociaciones. El siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos la dimensión vinculada con el resultado, ¿no? Y esta dimensión vinculada con el resultado es lo que ya mencioné, traducimos como responsividad. No van a encontrar el término aún en el diccionario, ¿no? Y es esta capacidad del Estado de resolver demandas, ¿no? Y finalmente tenemos otras dos dimensiones vinculadas con contenidos, que tiene que ver con lo que la democracia le ofrece para que los ciudadanos vivan mejor. Y básicamente tenemos las libertades, las diversas libertades, y la igualdad, es decir, cómo compartimos en términos equitativos condiciones de salud, condiciones de alimentación, de educación, de diversos respaldos que el Estado le puede dar a los ciudadanos.
Fíjense, este es el proyecto original. En términos de los resultados de este proyecto original, tengo que correr un poco porque estos son antecedentes del tema. Les muestro la siguiente, por favor. Los resultados que ya se han trabajado a nivel de América Latina, y esto es lo rico de este estudio. Verán ustedes que en este marco tenemos cada una de las 8 dimensiones. Vamos a ver la última columna, un total, y todos los países con los cuales se ha recopilado información, ¿no? ¿Cómo se ha presentado este cuadro? Quisiera hacer algunas observaciones de la presentación del cuadro. Por un lado están los países que mejor calidad de democracia tienen. Por un lado está al inicio, verán ustedes, a Uruguay, a Costa Rica y a Chile, que en otro tipo de mediciones de otras instituciones, mantengamos el anterior por favor, en otro tipo de mediciones también se coincide que estos 3 países son los que mejor democracia tienen. Y vamos a ver qué aspectos de la democracia les funciona mejor y qué otros aspectos no les funcionan. Pero antes de ver esas cifras, veamos quiénes están al final de la tabla, ¿no? Entonces vamos a tener a Guatemala, a El Salvador y Nicaragua como los países que peor democracia, son democracias. Sin embargo, son democracias que no les va bien, ¿no? Y luego vamos a ver en qué no les va bien. Ahora, obviamente, esto lo acabo de presentar hace algunos días en Uruguay, en Montevideo, en Argentina, y el interés es dónde está mi país, digamos, ¿no? Cuál es el rendimiento de la democracia mexicana. Y verán que hacia la mitad de la tabla, hacia abajo, se encuentra ¿no? Entonces México está entre Ecuador y Paraguay, ¿no? Y uno diría, pero bueno, en Ecuador hay muchas críticas a determinadas tendencias autoritarias que hay en Ecuador, pero bueno, el tema es, veamos ahora en qué le va mal a México en de las diversas dimensiones que tiene, las 8 dimensiones que les acabo de exponer. Empezaríamos con en qué le va bien a México, en ese nivel que se encuentra, y verán en que lo que le va bien a México es en la dimensión electoral, ¿no? Ubiquen México, dimensión electoral, ¿no? 4.08, incluso está por encima de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, que son países que están por encima de calidad de democracia que México, ¿no? Pero vean ustedes en qué le va mal a México, y es lo que le baja el promedio, ¿no? Y por tanto resulta tan abajo México, le va mal en Estado de Derecho. Entenderán, todos harán el clic muy rápidamente de que la violencia, ¿no? La guerra reciente es lo que le baja el rendimiento, el resultado en el caso específico de México. Podríamos decir en términos generales que de las 8 dimensiones que acabo de mencionar, a América Latina le va bien en general en la parte electoral. En los últimos 20 años ha habido el mejor desarrollo de procedimientos electorales en toda América Latina. Todavía sigue habiendo trampas, todavía sigue habiendo problemas, pero ya no tenemos a esta América Latina donde las balas se imponían a los votos, ¿no? Esa es la dimensión de mejor rendimiento. ¿Cuál es la dimensión de peor rendimiento? Una de las dimensiones de peor rendimiento es la última, y no por última menos importante, la que está al lado del total, igualdad. Es decir, la distribución del ingreso, los términos, América Latina es el peor continente en términos de distribución desigual del ingreso. Si las condiciones de vida es lo que menos resultado le ha dado a la democracia en términos generales, a los ciudadanos. Eso no quiere decir que a todos les va tan mal, digamos, hay algunos países que les va bien, no tan bien, digamos, pero que les va mejor que a otros, ¿no? Uno de los países que peor resultado tiene en ese sentido es Guatemala, igualdad, verán, 1.42 hacia un extremo. Tengo que correr, luego podremos desarrollar este cuadro. Y este cuadro, el siguiente por favor, les va a dar una imagen de lo que quisiera enfatizar. Las democracias de menor calidad de América Latina. Ahí ustedes verán en qué les va mal a esos 3 países que están al final. Verán, eso es un gráfico llamado de tela de araña, ¿no? Es una red de araña. Y verán que hay 8 dimensiones, y en esas 8 dimensiones van a ver ustedes que a El Salvador, Guatemala y Nicaragua le va mal en casi todo, menos en la que dice
electoral accountability, la que está hacia la parte superior, donde sube más los resultados. Es decir, a pesar de todo, también han hecho reformas importantes electorales en estos tres países. Veamos el siguiente, por favor. Luego vamos a pasarnos esto de Venezuela. Las democracias de mayor calidad en América Latina. La siguiente, por favor. Verán ustedes que ahí hay otra característica que quisiera enfatizar. ¿En qué les va bien a los países mejor ubicados? Los cuales serían Uruguay, Costa Rica, Chile y Argentina. Les va bien en casi todas las dimensiones. Es decir, la democracia avanza o bien en todo o mal en todo, excepto el electoral. En el electoral más o menos todos los países se están defendiendo bien. Sin embargo, verán ustedes, como anteriormente les he mencionado, el término de equidad está hacia arriba, hacia la parte de ustedes, a la mano izquierda hacia arriba, es el que menores resultados tiene, pero hay otra dimensión que también tiene pobres resultados, incluso en los países de mejor democracia, que es el que dice el PP, hacia abajo a la derecha, que es participación política. Es decir, la gente todavía no participa fuera de los partidos de manera que contribuye a fortalecer su democracia. Esto es lo que algún politólogo llamó capital social, Robert Putnam. Entonces, esto es un resultado respecto de la calidad de democracia en América Latina. Para terminar, decir lo siguiente: de este modelo, de este trabajo que se hizo y que se está apenas terminando, justamente nos reunimos en Lima hace un mes, los diversos colegas que participamos de este proyecto, ya para entregar resultados finales, que estará siendo publicado el próximo año. Se sacó una adaptación para el modelo de México, es decir, ahora lo que se pretende ya no es ver cómo le va la democracia en México, sino cómo le va la democracia a los diversos estados mexicanos. Porque tenemos 31 estados más el Distrito Federal, que lo consideramos para términos de analíticos como un estado más, 32 unidades de análisis, y lo que queremos medir es cómo le va a esas 32 unidades de análisis. ¿Cómo le va a Guanajuato respecto de Colima, respecto de Jalisco, respecto de Nuevo León? Y así hacer un marco comparativo, tal como se ha hecho de los países de América Latina. En ese sentido, nosotros hemos reducido de 8 dimensiones a solo 5 dimensiones. Son las dimensiones vinculadas al rendimiento electoral, ¿no? La rendición de cuentas electoral, la rendición de cuentas interinstitucional, la participación política, igualdad y libertad lo hemos unido en una sola y que le llamamos calidad de vida, y otra dimensión importante es el Estado de Derecho. Estas 5 dimensiones es lo que estamos estudiando, un grupo aproximado de 90 colegas en los 32 entidades de la República, y con la cual hemos empezado, y ahora entregamos algunos primeros resultados, es con la dimensión electoral. Esta es la que ya hemos logrado completar en la mayor cantidad de estados de información, y es la que ahora presentamos como resultado. Es decir, la calidad electoral es una de las dimensiones de la calidad de la democracia, y es la que estamos ahora entregando como un primer avance a ustedes, estimados amigos, a través de los siguientes panelistas. Y lo que pretendemos en el siguiente año, a nivel de México, al interior, es decir, la comparación entre los estados, es culminar la medición de las otras 4 dimensiones. Si a nivel de América Latina medimos 8, ahora estamos midiendo solo 5, y entonces nos falta ahora empezar a medir cómo le va la relación entre poderes, cómo va el Estado de Derecho, cómo va el asunto de la calidad de vida de los ciudadanos en cada estado. Entonces, hasta acá quedó mi intervención, y ahora pasamos a los colegas que evalúan más específicamente la calidad de vida. Muchas gracias. Creo que nos has presentado un panorama bastante estimulante de lo que es la calidad de la democracia en América Latina, y establecido las pautas para la comprensión de las distintas dimensiones en México. Daremos la palabra ahora al maestro Francisco Serrano, que presentará su ponencia como bajo el nombre Atlas de la calidad de la democracia en México. Él es maestro en desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California, es licenciado en ciencia política por la Universidad Autónoma del Estado de México,
profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, miembro de la Red de Investigación sobre Calidad de la Democracia y secretario de estudiantes pregrado y posgrado de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Tiene la palabra. Bien, también me sumo a los agradecimientos al Instituto, han sido muy gentiles con nosotros, muchas gracias a la universidad por invitarnos. Lo que yo les voy a presentar es el Atlas de la Calidad de las Elecciones en México, que tiene que ver con una de las 5 dimensiones que comentó el doctor Jesús Tobar. Esta dimensión es la condición necesaria de la democracia, es decir, sin elecciones no podemos hablar de democracia, pero no es la suficiente, necesitamos de más. La siguiente, por favor. Los objetivos de esta presentación, en primer lugar, es conocer el conjunto de dimensiones y subdimensiones e indicadores que integran la base de datos sobre la calidad de las elecciones. Esto lo tocaré muy superficial, dado el tiempo. Y lo segundo es identificar los principales resultados y rankings derivados de la evaluación a partir del Atlas Nacional. Aquí les tengo una mala noticia, para el estado de Guanajuato aún se está procesando la base de datos, pero vamos a poder ver el análisis del estado de Guanajuato, pero vamos a ver el análisis de otras 27 entidades que ya tenemos objetado. La metodología que seguimos es que nosotros tenemos 32 equipos de investigación dispersos en cada una de las 32 entidades federativas, es decir, un equipo por estado, y a partir de ello hicimos como 2 fases dentro de nuestra metodología, que la primera fase es la fase descriptiva y analítica, y la segunda fase es la fase analítica. Dentro de la primera fase está la recopilación de la información, con información empírica. Esto es una novedad. Ningún otro equipo, más bien ninguna otra empresa, ningún otro centro de investigación ha hecho o ha recopilado esto desde la base local. Es decir, todos los 32 equipos de investigación recopilaron su propia información. No tenemos un órgano central que haya recopilado los 32, sino cada uno desde su experiencia local lo está haciendo. Entonces, en esta fase descriptiva tenemos como 3 objetivos: la recopilación de información, la integración de la base de datos nacional, que es lo que estamos ahorita, y la publicación del Atlas Nacional e informes sobre la calidad de las elecciones. Dentro de la siguiente fase ya es evidentemente un uso de variables y búsqueda de condiciones causales y una publicación sobre artículos de investigación. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son estas subdimensiones de estudio de la calidad de las elecciones? Son 6. La primera es las condiciones generales de la entidad federativa. La segunda es desempeño del Instituto Electoral Estatal, medimos cómo se desempeña. La tercera es el desempeño del Tribunal Electoral del Estado. El cuarto es el desempeño de los partidos políticos. El quinto, si existe información plural y cobertura de las campañas electorales. Y el sexto es la legitimidad electoral. La suma de todo eso nos da el promedio, que es la calidad de las elecciones. La siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar a una matriz de datos. Esta matriz de datos está hecha del 0 al 3, donde el 0 es la peor calificación, el 3 es la más alta calificación, y la siguiente, por favor. Vemos los primeros resultados. Aquí quiero aclarar que ustedes son privilegiados, estos resultados todavía no se han publicado, estos son, vaya, es un borrador, todavía falta que se inicie. Tenemos dentro de las primeras 5 entidades federativas con la mejor calidad electoral a San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo, Colima y Tlaxcala. Dentro de las últimas 5 tenemos a México, el Estado de México, Sinaloa, Sonora, Coahuila y Veracruz. Evidentemente les pido una disculpa, todavía no tuvimos lista la base de datos para la presentación comparada con su estado. Cabe destacar que estamos trabajando en una plataforma en línea que también estará disponible dentro de nuestro sitio web para que den seguimiento, donde ustedes pueden identificar cualquier variable de estudio y ver un atlas interactivo que cambiará de color conforme a la calificación. Bien, la siguiente, por favor. Unas observaciones generales a partir de las 5 mejores entidades con la calidad de las elecciones y las 5 peores, es que, por ejemplo, las 5 peores tienen condiciones pésimas, condiciones dentro de las entidades federativas que tienen que ver precisamente con violencia y que tienen que ver con alternancia. Otro rasgo importante es que el desempeño de los institutos electorales no es tan alto como en las
de calidad alta, y también hay un impacto en la información plural, no del mismo tamaño que nosotros, pero sí significativo. Es decir, los rasgos distintivos de las 5 entidades con la mejor calidad electoral son que tienen un buen desempeño de los institutos electorales, un buen desempeño de los tribunales electorales, una amplia legitimidad electoral y un mediano desempeño de los partidos políticos y una mediana cobertura de información y pluralidad. La siguiente, por favor. Este es el mapa interactivo que estamos trabajando. Esto ya está por colores. Les pido que si les interesa ahí algún estado en específico lo sigan. Nos van a ir cambiando los colores según la subdimensión. Este es el promedio, es decir, la calidad de las elecciones en general. El promedio de las 6 subdimensiones que les acabo de presentar. Tenemos que todos los estados coloreados con negro o gris son con baja calidad electoral. Podemos percatar que lamentablemente, efectivamente, las ondas de violencia son las que afectan en este promedio, como es también el Estado de México, Veracruz, Hidalgo. Los que están en amarillo son los estados que tienen una mediana calidad electoral, mientras que los que están en verde cuentan con una alta calidad electoral. De ahí podemos, al final ya veremos los porcentajes. Sobre las condiciones generales de la entidad, aquí ya el mapa ya cambió. Podemos pasar al siguiente. Aquí las condiciones generales, si hace ratito había un poco de equilibrio una distribución de colores, ahora casi es todo amarillo. Nos podemos dar cuenta que el norte sigue siendo muy afectado por la violencia y la alternancia. En este caso tenemos Tamaulipas. También tenemos en el centro unas condiciones medianas sobre la calidad, sobre unas condiciones generales de calidad media, y algunos estados que tienen principalmente los peninsulares, que son Baja California y en la península cordillera Maya. Seguimos. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos con algo que les complete un poco a ustedes, el desempeño de los institutos electorales. Los que están nuevamente coloreados en negro son aquellos institutos electorales con una baja calidad, con un bajo desempeño. Los que están en amarillo con un mediano desempeño, los que están en verde con un alto desempeño. Perdón, no hice la aclaración. Los estados que están en rojo son los estados que nos faltan procesar sus bases de datos. No se espanten que están pésimos o simplemente no hay datos en ese momento, y así nos los muestra el programa. Entonces tenemos que en cuestiones de baja, nuevamente tenemos al centro, esta franja del centro es muy importante. Tenemos un bajo desempeño de los institutos en Veracruz. Este estado que es a ver, y tenemos una franja aquí en el centro con un buen desempeño dentro del desempeño de los institutos electorales. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, el desempeño de los tribunales electorales. Aquí ya las cosas cambian. Si se dan cuenta, hay un mejor desempeño de los tribunales electorales que de los institutos electorales. Ahí podemos ver las condiciones causales que deriva esto, pero aquí ya las cosas cambian. Por ejemplo, si regresamos a la lámina anterior, los institutos electorales en el centro son con mediana calidad, mientras que los tribunales cambian, es decir, la calidad aumenta simplemente cambiando de órgano electoral, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. El desempeño de los partidos políticos. Aquí medimos, pues, obviamente, la competencia que existe entre los partidos políticos. Aquí hay casi una homogeneidad en el desempeño que tienen los partidos políticos.
es algo polarizado, casi todos se encuentran en la media, tienen un desempeño medio, mientras que hay pocos estados con baja calidad y con alta calidad. Pasamos a la siguiente. Información plural. Aquí pueden ver los estados con menor información plural, ¿no? Y Baja California Sur es uno de los estados con poco acceso, con poca cobertura. También tenemos el Yucatán, tenemos el Hidalgo, tenemos que es Coahuila, el norte, Coahuila, en negro. Y pasamos finalmente al de legitimidad electoral. Se dan cuenta nuevamente que el mapa del país cambia, casi todos los estados llegan con una mediana calidad de legitimidad. Pasamos ya a las conclusiones para que ustedes vean los porcentajes brevemente. En la calidad de las elecciones, el 29% de los estados tiene una baja calidad, resaltando los estados del norte del país: Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, y el centro oeste, que es Hidalgo, México, Veracruz y Yucatán. 22% de los estados tiene una mediana calidad, el 49% de los estados, es decir, casi el 50% de los estados en el país, bueno, de estos 27 que están, tienen una alta calidad. Dentro de las condiciones generales de la entidad, aquí las cosas van de como que no tan bien. Tenemos que el 44% está en una calidad media, mientras que el otro 44% está en una calidad pues baja, ¿no? Y el último 12, tiene una alta calidad, 47, 44%, otro 44% una mediana calidad, y el último 12% tiene una baja calidad. Pasamos a la siguiente. Dentro del desempeño de los institutos electorales, tenemos que el 56% de los institutos electorales tienen un mediano desempeño, el 15% de los otros institutos tienen un bajo desempeño, y el 29%, casi 30% de los institutos tienen un alto desempeño.